Tenemos el segmento de salud, señores. Hablemos de salud hoy también y tengo que dar una ovación, agradecerle por supuesto que venga siempre también en un tema tan importante como es ACV. Está con el doctor José Barbacini con nosotros. Buenas tardes, bienvenido, gracias por venir. Gracias, comandante. Gracias Acá por te la invitación. Para mí siempre es un placer venir, así que muy contento. Me encanta de verlo acá. Así de joven que lo ve, es una eminencia y está siempre informándonos y trabajándonos, especialista en cannabis también y todo lo que tiene que ver con salud en general, ¿verdad? Claro, y sí. Así que bueno, me encanta. Bueno, lo vamos a disfrutar, tenemos el mate listo y tenemos como si fuera poco a nuestra invitada también que se suma hoy. Obviamente va a hablar de sus nuevos proyectos y demás y se suma a la charla con el doctor, a este super living. Anto Luján, ¿cómo le va? Buenas tardes, tanto tiempo. Puede ser, aparte está completita. ¿Puede hacer un plano general y se puede poner de pie, por favor? Quiero que muestre la pancita. Sí. ¿Cuántos meses? 5 y medio, o sea, sí, 5 y son medio. 20 semanas. ¿Ya sabe qué es todo? Es nene. ¿Es nene? Sí, es nene. ¿Y se va a poquito, llamar? pero Liam. Liam. Bueno, qué lindo. Prosperidad y embarazos para todos, ¿eh? Hay mucho embarazo. Acá Ahí no me pasa miraron nada. horrible, está todo. No se pongan O nerviosos. no, doctor, tenemos que seguir creciendo. Hay que poblar a la ciudad de Neuquén. La Patagonia es enorme, así que... Están adoptando muchos perros. Ya por Bueno, me encanta tenerte acá. Gracias, Anto, por supuesto. Te sumás al living porque vamos a hablar con el doctor hoy también. Toda consulta que tengan, por supuesto, es bienvenida también. Como ustedes, también al 299-510-3322. A través de nuestras redes también, por supuesto. Y al @uxcabrera también pueden hacer preguntas y demás también. Porque es un tema recurrente, clave, vigente, constantemente. Creo que no pierde vigencia justamente por el énfasis que tiene, por la cantidad de casos que hay, ¿verdad? Sí, muy importantísimo. Justamente, bueno, cuando estábamos hablando de qué podíamos hablar acá en el programa, digo, ¿qué tema podemos tratar como para que la gente se informe también, ¿no? Porque, Correcto. bueno, parte de mi rol en esta sociedad es informar y ayudar a las personas a que sepan, bueno, qué hacer ante determinadas cuestiones relacionadas a la salud, más que nada como prevención, ¿sí? Y digo, ¿por qué no hablar de ACV, ¿no? Que es un tema tan importante y que, bueno, de alguna forma u otra siempre terminamos, ¿no? En contacto con algún familiar, algún amigo que ha pasado por esa, digamos, compleja situación de tener, digamos, un ACV o Claro. un familiar con ACV. A mí me toca de cerca, obviamente también mucha gente lo sabe, obviamente el año pasado mi madre hermosa, que ahora, gracias a Dios, nos está mirando y está disfrutando también de este programa. Gigante. Un beso para Patricia, mi amor, que tuvo un terrible ACV, inclusive con un aneurisma. Todo fue un derrame, todo gravísimo, un cuadro realmente muy catastrófico fue. Así dijo el médico, fue un cuadro catastrófico con el que ingresó. Y bueno, de repente no tuvimos nunca un síntoma, nunca un aviso, y por eso nos sorprendió tanto a todos. Fue como decir, no puede ser y demás. Y bueno, diferentes resultados seguramente que hablaremos, pero bueno, en este caso mi madre es un milagro de la ciencia, los profesionales que han trabajado de una manera impresionante también y han tenido, mi madre no tiene hoy ni siquiera una sola secuela, como hay otros casos que sí, hay otros casos. Entonces, poder profundizar de este tema me parece clave. Por esto, desde esto mismo de no hubo un solo aviso o no nos dimos cuenta. Sí, exactamente. Bueno, igual, a ver, para empezar a hablar del tema, me parece que lo más importante es saber qué es un ACV. ¿Sí? Bien. ACV es la sigla de, digamos, de un accidente cerebrovascular. ¿Sí? Accidente cerebrovascular se resume como ACV. Y esto engloba un montón de patologías que tienen como principal protagonismo un accidente dentro del árbol, digamos, vascular de nuestro cerebro. Perfecto. Cuando existe un accidente, digamos, del árbol vascular de nuestro cerebro, ya sea rompiéndose alguna arteria y esta arteria empieza a sangrar, como cuando nos cortamos la piel y empieza a salir sangre hacia el exterior, lo mismo puede suceder adentro de nuestro cráneo, ¿sí? En el cerebro. Y esa sangre, al cráneo, a ser inexpansible, va a producir que el cerebro empiece a comprimirse, bueno, no solamente la compresión, sino también la falta de oxigenación que proporciona la sangre.
Y después, otra gran familia, digamos, de causas que producen ACV no son cuando se rompen las arterias, sino cuando se tapan las arterias, que lo que producen es lo mismo en definitiva. La falta de llegada de oxígeno a las neuronas, que son las que componen el cerebro, y así es como, dependiendo del área que se accidenta dentro de nuestro cerebro, van a ser los distintos síntomas que van a aparecer. ¿Sí? Perfecto. Si justo se lesiona, por ejemplo, un área de nuestro cerebro, producto o de que se rompió una arteria, como decías recién, que fue el caso de tu mamá, o se tapa una arteria, producto de o una plaquita de colesterol que tapó la arteria, o un coagulito que venía desde el corazón, se originó en el corazón y viajó por las distintas arterias, llegó hasta el cerebro y ahí terminó tapando una arteria. ¿Sí? Dependiendo de la localización del cerebro, van a ser los síntomas que va a producir. A veces sucede que justo se tapa una arteria que lo que hace es irrigar una parte de nuestro cerebro que se encarga del habla, por ejemplo. Entonces las personas van a empezar con síntomas relacionados al habla. O van a decir palabras incoherentes, o la vas a ver tratando de querer expresarse sin poder hacerlo, tipo como vos ves al paciente desesperado queriendo hablar pero sin poder expresar lo que está pensando, ¿sí? Eso es una afasia. O bien puede ser en áreas motoras, como por ejemplo parálisis de nuestro cuerpo. Si es el accidente vascular, si ocurre del lado derecho de nuestro cerebro, se va a repercutir en el lado izquierdo de nuestro cuerpo y al revés. ¿Sí? Y esto puede producir parálisis tanto de las piernas, de los brazos o de la cara. Entonces de esa manera vamos a estar viendo a una persona que repentinamente vamos a ver, o por ejemplo, una asimetría dentro de su cara, ¿sí? Una cara, digamos, la mitad de la cara entre comillas normal y la otra mitad de la cara sin ningún tipo de tono muscular, digamos, toda absolutamente relajada. Lo que va a hacer que se caiga el párpado, que se caiga la mueca de la boca, que empiece a babear, que empiece a lagrimear, o eventualmente que en una mano tenga fuerza y en la otra no, o en una pierna tenga fuerza y en la otra no, o directamente toda, ¿sí? Toda la mitad del cuerpo, digamos, facio, braquio, crural, o sea, de la cara, el brazo y la pierna, directamente toda la mitad del cuerpo paralizada. Que generalmente es como que ha sido como lo más común, ¿verdad? Hemos sabido de los primeros casos, no, lo digo yo genérico, ¿no? Pero como lo más frecuente y como el inicio, ¿no? De qué pasa que te queda un rasgo más débil, como decías, y demás, como lo más común. Y puede haber también casos como que no hay ninguna reacción, o sea, ¿no? Fue directamente, por ejemplo, el caso, como le pasó a mi madre, que fue un desmayo directamente. Bueno, claro, porque así como te estoy hablando de estos síntomas, ¿sí? Que son más leves, digamos, porque de repente una persona, digamos, está todavía con conciencia, digamos, está despierta, pero simplemente no puede expresar lo que quiere decir, o puede mover esta mano, pero esta no la puede mover. Qué sensación tremenda. Después hay... Sí, imagínate estar siendo consciente de que no podés hablar o no podés mover la mitad de tu cuerpo. Y si seguimos avanzando con la gravedad de los síntomas, puede llegar el caso, digamos, si el accidente vascular compromete mayor parte del cerebro, va a pasar el caso como le pasó a tu madre, por ejemplo, ¿sí? Que directamente perdió el conocimiento porque la mayoría de las funciones del cerebro, ¿sí? Quedaron sin poder ser llevadas a cabo. Entonces directamente el cerebro claudica y la persona pierde el conocimiento y se desmaya. Uno lo ve como un desmayo, pero en realidad esa persona está entrando en un grave cuadro, ¿sí? De deterioro neurológico producto, ¿sí? De esta falta de oxígeno, ya sea por rotura o obstrucción de un vaso, lo que puede llegar a un rápido, digamos, deterioro de las neuronas que necesitan muchísimo oxígeno. No pueden estar más de 7 minutos las neuronas sin oxígeno. Qué bárbaro. Por eso es tan importante, y eso es lo que quería que hablemos también, es tan importante que los pacientes, una vez que empiecen con estos síntomas, sean llevados a una guardia. Para empezar con todos los procedimientos médicos para evitar, ¿sí? Que la obstrucción de oxígeno se prolongue. Inclusive, antes, chicas, ahora les dejo hacer una preguntita también. Sigo hablando detallado, ya le voy a traer un día a mi madre acá para que venga a contar. Para que no, ya se va a acordar en realidad. Nosotros sí. Ella se desmaya y se reincorpora. Eso fue lo que más... Justamente eso iba a preguntar, porque al ser tan leves, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque digo, ponele, no sé, una falla te puede dar en la cara o algo por nervios o por estrés,
Y digo, ¿qué pasa, por ejemplo, si en el día a día te pasa eso y seguís como si nada? ¿Empeora el cuadro o puede ser que tengas una ACV y ni te enteres? Hay algunos accidentes cerebrovasculares que se llaman TIA porque son transitorios, que duran incluso hasta menos de 30 minutos. Por definición pueden durar hasta 24 horas, pero la mayoría de los accidentes cerebrovasculares transitorios, los TIA, estos que te digo, duran menos de media hora. Y el paciente refleja síntomas de cualquiera de todos estos que estuvimos hablando, pero al cabo de 30 minutos el paciente como que recupera su estado previo, sin síntomas. Pero esto que está hablando de que el paciente ya tiene una gran predisposición a sufrir un accidente vascular y que estadísticamente hablando lo más probable es que esto se vuelva a repetir, así como le sucedió una vez y tuvo la suerte de que le durara solamente media hora. La segunda vez que le aparezca le puede comprometer. En el caso de este puntual, para terminar de este caso, fue reincorporarse como si nada, o como mareo, con un fuerte dolor de cabeza, va al baño, llega a la ambulancia y en la ambulancia vuelve a descompensarse ya definitivamente entrando en coma. O sea que fueron unos segundos, pero fue muy sorprendente lo que me contaban inclusive ahí presentes, que vuelve así como que no sabía qué pasó. Y estaba sucediendo todo esto terrible. Eso mismo, justo yo también iba a preguntar de si, por ejemplo, yo me desmayo bastante seguido y sigo como si nada, no lo tomaría como algo grave o importante porque tengo baja presión. ¿En qué caso si veo que alguien se desmaya digo, no, sí o sí tengo que llevarlo a algún lugar o fue solo se le bajó la presión? No, yo creo que, a ver, el consejo de primera instancia, una persona que pierde el conocimiento, ya sea en la vía pública o en su casa o donde sea, es que se estudie cuál es la causa de esa pérdida de conocimiento. ¿Sí? Porque esa pérdida de conocimiento puede esconder un cuadro banal, como puede ser una hipoglucemia, o sea que no comió, no desayunó, le bajó el azúcar en la sangre y terminó desmayándose, o una persona que suele tener baja presión, hizo calor, no se hidrató lo suficiente, termina desmayándose, o puede esconder cuadros más complejos y más graves que pueden hacer que después corra riesgo la vida del paciente. Bueno. Así que, de primera instancia, una persona que pierde el conocimiento debería estudiarse, debería ir, digamos, al médico y por lo menos descartar los cuadros más graves, digamos, y más peligrosos de pérdida de conocimiento. Y bueno, y después si llega el diagnóstico, bueno, muchísimo mejor, porque bueno, ya se sabría que fue o porque le bajó la presión o le bajó el azúcar, ¿sí? Pero bueno, claramente, dentro de los... perdón, que te interrumpa. Siempre que las personas pierdan el conocimiento, obviamente que una de las cosas que más nos va a preocupar y que más nos tiene que alertar para que llamemos a emergencias o lo subamos a un auto y lo llevemos a una guardia es que sea una pérdida de conocimiento que no recupere, ¿sí? Una pérdida de conocimiento, o sea, una persona que se desmaya, entre comillas, y que no vemos que mejore, ¿sí? Que pasan los segundos y pasan los minutos y no recobre el conocimiento, por más de que le levantemos los pies y demás. Eso es como un mayor indicador de que puede haber algo peligroso para su estado de salud que requiera, digamos, atención de urgencia. Y mientras se lleva, cuando alguien ya tiene todos estos síntomas y te das cuenta que más o menos puede llegar a estar teniendo una ACV, ¿hay algo que podamos hacer o simplemente llevarlo? No, es que todas las cosas que puedan llevarse a cabo para mejorar el estado de ese momento solamente pueden ser llevadas a cabo por profesionales, ¿sí? Porque como estábamos hablando, los accidentes cerebrovasculares lo que hace, en definitiva, lo que hace es traducir una enfermedad de los vasos de las venas o las arterias de nuestro cerebro, ¿sí? Digamos, no hay nada que una persona pueda hacer en su casa para resolver un sangrado o una obstrucción de una arteria en el cerebro. La verdad no existe. Sí. Es importante. Bueno, y lo clave, aparte de la intervención que uno pueda llegar a tener, es siempre la consulta al médico. Yo creo que ni hasta en cualquier situación. Después le voy a consultar algo más que no sé si está relacionado o no, también con el sangrado de la nariz también, de repente es un aviso, hay que empezar a ver, sí, me sangra, me está sangrando, puede llegar a haber un aviso en diferentes circunstancias también, o prevención, o sea, de alguna manera está pasando esto, hay algo que me está doliendo un poco más la cabeza, o la vista, o demás. Hay que saber si es o no un síntoma. Un síntoma de gravedad. Sí, por supuesto, digamos.
Uno cuando hace los controles periódicos anuales, que todo el mundo debería hacerse un control anual, ¿sí? Y después digamos, en la entrevista médica, sabiendo bien cuáles son los antecedentes de esa persona, cuáles son los antecedentes familiares de esa persona, uno también puede hacer una sospecha de que pueda tener algo más relacionado a los vasos cerebrales y que requiera estudios de mayor complejidad. Excelente. Pero lamentablemente hay un grupo de pacientes dentro de toda esta gran familia de enfermedades relacionadas a accidentes cerebrovasculares que ocurren de sorpresa y sin previo aviso, ¿sí? Como son las roturas arteriales, digamos, de malformaciones que existen ya desde el nacimiento en el árbol o en el lecho vascular de esta persona desde que nace, tiene una malformación en esa arteria y bueno, y esa arteria en algún momento no dio para más, quizás se les sobreagregó un cuadro de hipertensión, por ejemplo, que hizo que esa pequeña deformación que había se terminara de romper y empezara a sangrar dentro del cerebro. O después, hay ciertos factores de riesgo que también predisponen a una persona a que pueda tener una enfermedad a nivel de las arterias del cerebro, principalmente relacionadas a obstrucciones de las arterias, que puede ser el colesterol alto, la hipertensión, la diabetes, ¿sí? Que estas cosas pueden predisponer a una persona que se le tape una arteria del cerebro. Es clave eso. Compartiendo ya, tirando pies también en el corte, porque acá el corte estuvo más charlado que el vivo. Sí, de todo hablamos ya. Ya hablamos de todo, del embarazo, del ACV, de Bruno. No se habla de Bruno, dijeron. No se habla de Bruno. Bueno, está muy bajito ese micrófono, ¿puede ser? El microfonito de cable, vamos a chequearlo ahí si está, porque la escucho como con eco. ¿Está bien ahí? Hola, ¿qué tal? Ahí se escucha perfecto, muy bien. ¿El doctor se escucha bien? Sí, yo escucho bien. Bueno, saluda a la gente que nos está escuchando. Hay mucha gente en radio, en AM550. Muchos sí nos están escuchando, hay un par de amigos también, ya me mandaron el aviso de que estaban atentos, así que les mandamos un saludo. Muy bien, muchas gracias a todos los que están sumándose a través de Twitch, también CN247 TV, estamos online para cualquier parte del planeta. Mandás el link y donde estén pueden ver esta hermosa ciudad. También de fondo que estamos en el piso 14 de MCM Service, así que bueno, agradecidos también con Marcelo Montesino también. Tomando matecito, 29 grados, llega el viento en instantes nada más y baja la temperatura mañana, no se olviden de eso también por las dudas mañana tempranito. Hablando de ACV con el doctor José Barbassini, entonces también, como información importante, una de las enfermedades, o no sé si es una enfermedad en realidad, es una causa de mucha mortalidad, ¿verdad? Sí, claro, es la segunda causa de mortalidad en Argentina. Bueno, la primera son los accidentes no cerebrovasculares, sino los accidentes de tránsito. ¿Ah, sí? ¿Esa es la primera causa de muerte? La primera causa de muerte y la segunda los ACV. Manejamos como un desastre de la incidencia, ¿no?, que tiene dentro de la población. Por eso, digamos, es tan importante estos espacios también como para generar conciencia, estar atentos. Lo retomo esto que dice porque hemos sido nosotros, y sobre todo como comunicadores, hemos hablado de esto, de estos 3 años que estuve yo acá en Neuquén, en Prima Multimedia, hablando de eso, hablándolo, informándolo, y siempre como de una manera genérica, nunca tomándolo quizás en serio hasta que te pasa, hasta que le pasa a alguien cercano y decís, todo lo que hablamos es verdad, y todo lo que puedes prevenir y hacerte controles y demás son reales, o sea, uno no toma conciencia hasta que lo vive de cerca. Exactamente, y no solamente eso, sino que después, una vez de que, por ejemplo, sucede lo de la enfermedad de esta, digamos, las secuelas, ¿no?, que pueden quedar. Y digamos, y después hay toda una familia que tiene que estar, ¿no?, en torno a esa persona que ha quedado con secuelas producto del ACV. Así que son importantes también, ¿verdad? En este caso, son diferentes causas, me imagino, ¿no? Son diferentes síntomas que quedan después. Exactamente, todo va a depender de la gravedad del ACV. Si es muy grave, probablemente las secuelas sean mayores, pero no siempre están así, porque bueno, vos mismo tenés tu experiencia
con tu mamá, que Es una ella excepción. tuvo un accidente muy grave, pero quedó sin secuela. Muy grave, pero masivo, Pero doctor, ¿cuál fue la clave en eso también? La celeridad que se le dio a la resolución del cuadro. ¿Sí? Tu mamá empezó con los síntomas y a los 10 minutos ya estaba en la guardia. Sí, y eso es absolutamente clave, Qué ¿sí? va. Para evitar justamente las complicaciones que se pueden llevar a cabo por un ACV y después para disminuir las secuelas. ¿Sí? Clave porque inclusive la reacción fue inmediatamente llamar a una ambulancia. Y cuando se reincorpora, la ambulancia ya estaba casi llegando y de hecho la última atención fue desde la ambulancia que ya la estaban asistiendo con la respiración y demás. O sea que eso fue encima el hospital de Cipolletti, que la verdad que siempre agradecidos, y de ahí derivado al Policlínico Modelo. Entonces es clave esos segundos de asistencia, de llamado. ¿Tiene que venir la ambulancia o alguien lo tenemos que llevar? Y yo creo que va a depender mucho de un montón de condiciones. Principalmente, más o menos evaluar qué tanto puede tardar una persona en hacer un llamado, solicitar la ambulancia hasta que vaya, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las dimensiones de Neuquén. A veces estamos muy lejos de los centros asistenciales y las guardias pueden quedar muy lejos y tal vez si ponemos todo eso en la balanza sea más fácil agarrar al paciente y subirlo a un auto y llevarlo a la guardia porque vamos a ahorrar muchísimo tiempo y la verdad que cada minuto es crucial porque como te contaba al principio, las neuronas tienen de tolerancia hasta 7 minutos sin oxígeno. Ya pasado ese tiempo, la neurona va a morir y al morir, digamos, se necrosa el tejido neuronal y eso es lo que va a producir posterior a la recuperación y demás, las secuelas que van a quedar. Y en el caso de las secuelas, ¿hay algún tipo de acompañamiento para los familiares o el entorno en particular o depende de cada secuela? Para el familiar es que, imagínate, toda la familia también tiene que aprender a estar acompañando a un paciente, después dependiendo de las secuelas, hay pacientes que no podrán caminar o que no podrán expresarse y dependiendo de la secuela que tengan, va a ser lo que va a tener que aprender a lidiar la familia con eso también, ni hablar el paciente. ¿Y hay algún rango de edad que tengamos que prestar atención? Tipo, nuestros padres, ¿a partir de qué edad tienen que tener como un control más específico? ¿Algo que tengamos que prestar atención o afecta a cualquier tipo de edad? No, afecta a cualquier tipo de edad. Hay pacientes jóvenes que pueden sufrir un ACV. El ACV no es una enfermedad exclusiva de la tercera edad. Por ejemplo, esto que les contaba recién, que cuando una arteria se rompe, eso por lo general, si bien no es lo más frecuente es que las arterias se tapen, eso sucede en las personas adultas, en las personas jóvenes es más frecuente que las arterias se rompan y eso es producto de estas malformaciones arteriales que existen en el cerebro, que eso ya uno lo tiene desde el nacimiento, ¿sí? Es una malformación en esa arteria que hace que se rompa y por lo general eso sucede en edades tempranas. O sea, no discrimina el ACV en edad, no es que el ACV es algo exclusivo de una persona adulta. Okay. Entonces, siempre hay que estar atento, independientemente de la edad, y uno como médico nunca puede dejar de sospechar que una persona, porque tenga un cuadro de alguna parálisis además, dejar de sospechar un ACV simplemente por el hecho de que sea joven. Muy bien, y en el caso de, que nos dijeron inclusive, o a mí nos dijeron, ustedes tienen que hacerse estudios también, después de lo que pasó a mi madre, digo, los hijos tienen que hacerse estudios. ¿Esto es hereditario? ¿No lo es? Claro, ¿qué es lo que sucede, Uex? Y está muy bien que te lo hayan dicho, porque a tu mamá, volviendo en cuáles son las causas de ACV, dijimos entonces como que separamos en dos grupos, cuando se tapa una arteria o se rompe una arteria. Cuando se rompe una arteria, lo más probable es que haya una malformación arterial. Y estas malformaciones son producto del desarrollo, ya cuando se está desarrollando el embrión, ahí empieza a desarrollarse una arteria anómala, ¿sí? Tiene una forma que no es la correcta, tiene que ser como un tubito y de repente es como si fuera una bolsita, en vez de ser un tubito la arteria. Y esa arteria va a tener mayor predisposición a romperse. Entonces, si esto es una cuestión relacionada al desarrollo y está relacionado a los genes y demás, puede ser que la descendencia de ese paciente también tengan la misma anomalía a nivel de la arteria, de las arterias que pueden estar en el cerebro. Por eso es que te han dicho, a ver, si tu mamá tuvo una malformación en una arteria de su cerebro,
Puede ser que exista la posibilidad de que alguna de su descendencia también la tenga, entonces estudiense, sobre todo si es que tienen dolores de cabeza muy fuertes, tipo cefaleas, tipo como que late el dolor, como que late, ¿sí? Pulsátil se dice. O cuadros que también pueden estar relacionados a vómitos o deterioro del estado de conciencia. Bueno, eso ya en casos más graves y a medida que esta malformación va evolucionando. En ese caso tendrías que ir a un neurólogo. Neurólogo, exactamente. En los casos de que uno sospeche que pueda tener una malformación a nivel de sus arterias, ¿sí? Producto de... En realidad es simple de diagnosticar porque con una tomografía con contraste uno ya ve el dibujo del árbol arterial, ¿sí? Uno ya más o menos sabe dónde puede haber una malformación. Y una vez que se descubre eso, ¿hay algún tratamiento? Y una vez, sí, con el quirúrgico, ¿sí? Se hace una resolución quirúrgica. Esa parte que está anómala, ¿sí? esa malformación arterial, se corrige. Y eso se hace a través de una cirugía. Pero bueno, hoy por hoy, como está dada, digamos, la evolución tecnológica parece como algo del futuro, pero digamos, la resolución quirúrgica de estas malformaciones es muy frecuente y los riesgos, digamos, de esos procedimientos son muy bajos, así que no hay que ir tranquilos, digamos, a hacerse eso. Es un tema para seguirlo, por supuesto, es enorme y sobre todo para poder profundizar en diferentes casos puntuales también y demás, que va a tener que volver el doctor. Yo no sé cuándo... Cuando me invites, vos sabés que a mí... Yo sé que está como complicado también acá, pero es importante. ¿Dónde lo pueden consultar también, aparte con la especialidad de cannabis? Me está escribiendo gente por el tema del ReproCam y demás, también ya lo conocen ustedes. ¿Cómo? Sí, claro, pues yo en mi consultorio, digamos, yo soy especialista en cannabis medicinal y tengo un consultorio y me dedico a eso, bien. Así que, bueno, los pacientes que quieran... también tener alguna consulta relacionada al tema, se pueden poner en contacto conmigo a través de, bueno, mi número de teléfono o a través de las redes. ¿Quiere darle el número al aire? Estamos. Sí, claro. El celular a través de WhatsApp 299-4125-338. Ahí me mandan un WhatsApp y coordinamos el turno. O si no, a través de las redes sociales, en Instagram me pueden encontrar en @doctor, o sea, dr-josé-barbacini. Barbacini, bueno, perfecto. Repita el WhatsApp por el que está colgado en la AM escuchando y dije, ¿no puede anotar? No alcancé a anotar, vamos a darle un tiempito para que agarren la lapicera. Agarren lápiz y papel. Lápiz y papel, o en mi mismo teléfono también pueden. Ya nadie anota Pero lápiz y no la papel. veían ustedes, Amaru Botana, lápiz y papel. 299-4125-338.